dando la apertura en la votación del foro 18M, pero me van a permitir una licencia. Escuché hace tiempo a una persona, y con sus palabras, decía que los andaluces, especialmente los noruegueses, somos muy agradecidos. Yo, rompiendo el protocolo habitual, voy a empezar con este sentido con los agradecimientos. Quiero trasladar un agradecimiento muy especial a la Universidad de Huelva por cederme este espacio, por acompañarnos en esta jornada. También quiero un agradecimiento también especial a todo el conjunto de la sociedad civil, representantes también que nos acompañan, otros que han excusado asistencia por motivos profesionales y demás. También un agradecimiento igualmente especial a los medios de comunicación. Nos han estado acompañando durante estos 2 meses, tiempo que hemos estado desarrollando este proyecto, y quiero subrayar ese agradecimiento especial a todos ellos, porque sin duda alguna este proyecto sería difícil que lo presentemos hoy aquí sin su apoyo, sin su ayuda. Por supuesto, también un agradecimiento al conjunto de colaboradores, personas y entidades que también nos han acompañado. Algunos igual pues pueden estar con nosotros, otros se van a ir incorporando, pero también son parte fundamental de este proyecto. Y vuelvo a decir, sin duda alguna, sin ellos este proyecto pues tampoco sería viable o sería factible que lo estuviésemos presentando aquí, ¿no? Por supuesto, un agradecimiento a todos vosotros, amigos de Huelva, que nos acompañáis y que sin duda alguna pues sois los que realmente nos estáis dando vuestro apoyo. También son muchas personas que han excusado asistencia por motivo de la obra y demás, pero como este es un foro que pretende continuar en el tiempo, seguro que nos iremos viendo, ¿no? Gracias por vuestra asistencia, por vuestro apoyo. Bien, y un agradecimiento también subrayado en letras mayúsculas, quiero hacerlo incluso a nivel un poco personal, un agradecimiento a Juan José Cortés, con el que empecé a trabajar con él hace 2 meses. Él tenía una idea que hoy la podemos poner encima de la mesa, o la podemos presentar con 18M, ciclo de conferencias y encuentros, y con el que he estado trabajando codo a codo dirigiendo este proyecto. Y por supuesto no puede ser de otra forma. Ya no sé si el agradecimiento es especial, es muy especial, pero hay una persona que la jornada que llevo con él ya le he cogido un afecto especial, si me lo permite. Un agradecimiento especial por acompañarnos hoy a don Adolfo Suárez Guillán, con el que luego vamos a tener el honor pues, de compartir incluso en el espacio un rato de coloquio y demás. Y bueno, tal y terminando, hoy sin duda para nosotros es un momento de orgullo en el sentido de que presentamos un nuevo proyecto para Huelva, y cuando empezamos a trabajar en el proyecto de 18M Forum, ciclo de conferencias, la idea que nos transmitía Juan José Cortés como persona que le estaba empezando a dar forma a toda esta idea, era que este fuese un proyecto totalmente abierto a la participación de Huelva, a la participación del conjunto de la ciudadanía, que fuese completamente en ese sentido participativo. Hoy estamos aquí quizás en el segundo acto de lo que hemos llamado jornada en Huelva con Adolfo Suárez Guillán. Luego vamos a hacer un encuentro de diferentes sectores, y lo que queremos de alguna forma es trasladar bien pues la figura de Adolfo, la figura de lo que él luego nos va a contar, y que nos llegue digamos pues a todos, ¿no? Entendíamos que este proyecto nos iba a permitir situar también, incluso en un objetivo que tenemos, a Huelva en lo que es el circuito de ciudades que tienen un foro de debate, de reflexión de alto nivel, de alto impacto. Supongo que todos, por la mayoría, coinciden conmigo en que quizás estamos necesitados de tener pues, este espacio donde verdaderas personas influyentes en determinadas áreas y demás, para no entrar en otras materias, pues nos acompañen, bien, y nos trasladen pues, lo que creo que de alguna forma nos va a venir muy bien. Por mi parte, nada más, agradecerle una vez más vuestra asistencia, el apoyo que nos estáis dando continuamente. Bien, y ahora para presentar algo más de la plataforma, le dejo con José Cortés, presidente de la plataforma 18M. Gracias. Multitudinaria concentración celebrada el 18 de marzo del año 2018 en la Plaza de la Moja de Huelva, en la que participaron unas 6 o 7 mil personas con víctimas de delitos violentos. La plataforma
es un espacio para atender a las víctimas, es un espacio también donde se posibilita la difusión de personas desaparecidas, además de intervenir de manera inmediata en caso de desapariciones. Tenemos cientos de colaboradores en todo el país que van desde criminólogos, juristas, equipos de rescate, perros de rastreo y drones que posibilitan el hecho de que podamos tener una intervención inmediata en el momento de una desaparición. Por poner un ejemplo, los perros de búsqueda que se llevaron, en el caso de Laura Luelmo, fueron los perros que nosotros, los perros de rastreo que nosotros enviamos y vinieron desde Ávila. Tenemos otra unidad que también colabora con nosotros de manera voluntaria, que está en Cádiz, que era la siguiente intervención que se iba a hacer, pero se dio con la aparición de Laura Luelmo y no pudieron intervenir. El Foro 18M se crea y nace desde la plataforma bajo la premisa de cubrir un espacio de encuentro, de debate, de opinión. Tiene que ser una actividad transversal, apolítica, y tiene que ser un foro totalmente neutral, un foro neutro. Hemos querido dedicar este año a los 40 años de democracia y a la Constitución española. Creo que el motivo lo merece. Primero porque la herencia que nos han dejado debemos de seguir conservándola, y queríamos traer a los principales actores de lo que ha sido nuestra transición, aunque todos nosotros somos parte de esa transición. Pero la idea era traer a todos los presidentes que hemos tenido en nuestra democracia. El primero, por supuesto, Adolfo Suárez. ¿Y quién mejor que representar pues, a ese gran presidente que tuvimos? Para mí, el mejor presidente de la historia de España. No lo digo yo, lo dice toda la crónica, lo dice la historia. Y cómo no, traer a Adolfo Suárez Illana, su hijo. Yo creo que es un fiel testigo de la memoria de un gran presidente. Adolfo Suárez Illana, hijo de María Amparo Illana y del presidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez. Estudió Derecho en la Universidad de CEU, San Pablo, y realizó la tesis doctoral en la Universidad de Harvard. De 1990 a 1993 trabajó en el Banco Popular Español. Suárez, que trabajó unos años en Venezuela, volvió a España y en el año 1998 fundó el bufete de abogados Suárez Illana S.A. Tiene representación de su bufete en 18 países, y creo que a nivel jurídico es uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del mundo. Y ahora que se ha ido a ver más. El 18 de julio de 1998 se casó en Villahermosa con Isabel Flores Santos Suárez, con quien ha tenido dos hijos, Adolfo y Pablo. Ha sido premio Ortega y Gasset de periodismo a la mejor información gráfica en el año 2009. En 2010 se incorporó al despacho internacional de abogados de Montenier. En 2011 prepara uno de los informes de lo que hoy es la prisión permanente revisable, un fiel defensor desde el principio, incluso antes de que se conociera con ese nombre. En un artículo de ABC él publica el siguiente tema. Hace más de 10 años que vengo defendiendo en los medios de comunicación y allá donde he podido esta figura penal, hablando de la prisión permanente revisable, incluso antes de que nadie la llamara de esta manera.
Bueno, muy buenos días. Cada vez que te presenta un amigo, la verdad es que te dan ganas de conocer a ese paisano al que han presentado, porque lo ponen por las nubes y no seré yo, ¿no? Y al final, pues, dicen que sí. Bueno, muchísimas gracias a la universidad por cedernos este aula y a sus alumnos por venir. Sois hoy nuestros invitados de honor. Muchísimas gracias a los alcaldes y compañeros que nos acompañáis. Querido Juan José, mil gracias a la plataforma por hacerme el honor de cederme la inauguración de este ciclo de conferencias. Has dicho una cosa que no es cierta, que esa sí hay que aclararla, porque si no luego... Yo no hice la tesis doctoral en Harvard, hice mi maestría como maestro en leyes en Harvard. No vaya a ser que alguno me saque y que yo hago las mismas cosas que el otro. Y yo las cosas que las hago y además las hago yo. Y me las leo además. Bueno, dicha esta broma, quiero también hoy, y quiero hacerlo en este lugar de una forma muy especial, y aunque le pueda resultar duro a él, quiero hacer un homenaje sentido y con todo el alma a un onubense de pro que nos ha dejado hace poco. José Luis, tu padre era una figura extraordinaria, yo le quise con el alma. Tuve la ocasión, la inmensa suerte de poder estar en vuestra casa tentando con Juan José Padilla allí, en una ganadería mítica. Sé que estará con nosotros donde esté. Le das un abrazo a toda tu familia de mi parte. Y a partir de aquí empieza lo duro. A mí se me ha pedido que dé una conferencia en sentido estricto. Yo insistí. No, conferencia. Bueno, pues allá va. Voy a hablar de ética, voy a hablar de política, voy a hablar de historia, voy a hablar de la Constitución, voy a hablar de principios y valores, y lo voy a hacer con el mayor rigor posible a lo largo de los próximos 50 minutos. Espero no aburrir y dejar claro qué es lo que pienso. Yo la conferencia esta la titulo En nuestros orígenes está nuestro futuro. Y lo digo basándome en una anécdota papal que transmite la tradición cristiana, y nos cuenta que el padre prior de una orden misionera que había sido muy exitosa a lo largo de los años se hallaba sumida en una crisis enorme, ¿no? Y el hombre estaba preocupado mirando a ver qué solución le daba, y no la encontraba. Hasta que al final decide en un momento determinado encaminarse hacia Roma a ver si el Papa le daba la solución. Nos dice la tradición que la entrevista fue muy breve, que este hombre le expuso su problema y que el Papa, de una forma no displicente, pero muy breve, dura, pero seguramente muy cariñosa, le dijo: busque en los orígenes fundacionales de su obra, porque ahí, y solo ahí, encontrará la solución que busca. Pues precisamente con eso en la cabeza, hoy quiero traer esa anécdota aquí para que volvamos la vista atrás, para preguntarnos cuáles son nuestros orígenes como nación española, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista jurídico, y ver si desde ahí somos capaces de afrontar los retos que nos esperan en el futuro. Y digo desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político, incluso moral, porque en el corazón y en la mente humana no existen los compartimentos estancos. Se trata de tener unidad de vida, es decir, concordancia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Ya sé que hoy en algún edificio oficial de nuestro gobierno esto no es así, pero esto debiera ser así, ¿no? En España hoy se le llena la boca a mucha gente hablando de cambio, nos ofrecen rumbos, hay propuestas y contrapropuestas, y si me voy a permitir la libertad de tutear aquí en la facultad a todo el mundo, pero si os dais cuenta que la mayor parte de las ocasiones nos dicen que tenemos que, a la hora de abordar las cuestiones públicas, abandonar nuestros principios, ya sean éticos o morales, algunos incluso jurídicos. ¿Por qué no, jurídicos políticos? ¿Por qué nos dicen que si los utilizamos en los asuntos públicos estamos invadiendo el espacio
las creencias o las convicciones de los demás. Y a mí la verdad es que quien obra renunciando a sus principios, lo primero que está haciendo es renunciar a sus principios y permitir que el otro le imponga los suyos. Y una cosa es ser respetuoso con los demás y no imponerles nada, y otra cosa es renunciar a tu esencia misma, al derecho que tienes a influir desde tu perspectiva en la sociedad en la que perteneces, como por ejemplo pienso yo hacer hoy aquí en esta facultad. Y este planteamiento, que parece muy burdo y muy simplón, la verdad es que si lo combinamos con el relativismo dominante, está siendo de una eficacia enorme para alejarnos de nuestras raíces, tanto, insisto, políticas como éticas y morales. Y habrá que meterse en faena y decir, bueno, ¿y cuáles son nuestros orígenes morales? Pues la verdad es que, por mucho que alguno quiera buscar otro, el origen moral, el origen fundacional, no solo de España, sino de toda la Europa que conocemos hoy en día, viene marcado por una corriente filosófica concreta, que gustará o no gustará, se compartirá o no se compartirá, pero es la del humanismo cristiano. Y en este punto yo lo que pretendo ahora es probar que existe una serie de principios que, con independencia de tus creencias y de tus opiniones, son válidos para cualquier hombre por el mero hecho de serlo. Y eso pretendo hacerlo alejado del relativismo, pero también alejado del idealismo moral que decía Aranguren. Y empiezo ya a ver caras de asombro diciendo, vaya ladrillo nos va a soltar Suárez hoy aquí, tela marinera. O sea, lleva 5 minutos y ya nos ha perdido. Bueno, vamos a ver si soy capaz de ir recuperando poco a poco a la gente. Pero para poder seguir necesito hacer una explicación de filosofía del derecho. Puedo prometer y prometo que va a ser muy corta, pero tengo que darla para poder fijar ese grupo de principios morales, ¿no? Y es la definición de ley natural. Para los que creemos en Dios, la ley natural es aquella parte de la ley divina que se aplica únicamente al hombre. Y si alguno de los presentes no cree en Dios, pues es aquel conjunto de leyes de la naturaleza que son de aplicación única y exclusivamente al hombre. Eso es fácil. Bien. Dentro de ese grupo de normas aplicables al hombre hay 2 grandes subgrupos. Uno, las de obligado cumplimiento, que por ser de obligado cumplimiento no tienen nada que ver con principios morales. Por ejemplo, que yo no puedo respirar debajo del agua si no tengo un equipo autónomo de buceo. Por mucho que quieras intentarlo, te mueres, te ahogas seguro. No puedes incumplir esa norma, luego esa norma no sirve como referente moral. Pero sí hay otro grupo de normas que dependen de nuestro libre albedrío. Es decir, que nosotros en el ejercicio de nuestra libertad podemos conculcar. Y estas son precisamente el grupo de normas que marcan, son el fiel de la balanza que marca la diferencia entre el bien y el mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y ahí tenemos, por ejemplo, cosas tan indiscutibles como el no matar, junto a otras que, derivadas de esos mismos principios, son mucho más discutidas, como por ejemplo el derecho al honor. Y quedaos con lo del derecho al honor porque luego volveré sobre él, ¿no? Esta ley natural se encuentra inscrita en el corazón y en el alma de todas las personas por el mero hecho de nacer. A nadie nos tienen que explicar que matar es malo, lo llevas absolutamente innato. Otra cosa es que nos podamos fabricar justificaciones para crear excepciones o alejarnos de esa norma en un momento determinado. Y no me extiendo más en cuestiones filosófico-jurídicas, pero sí necesitaba hacer esta explicación para ya afirmar con rotundidad que todos los hombres, con independencia de su origen, de sus creencias, de sus, cualquier religión, tienen un conjunto de principios y valores inmutables que son además la base de toda actuación humana
y el soporte de todo entendimiento y convivencia. Y que es precisamente el alejamiento de esos principios los que acaban generando la confrontación y el enfrentamiento. Y entre esos principios he hablado del respeto a la vida, que normalmente la gente señala como el máximo, pero no es verdad, no es el máximo, y precisamente por eso la vida se puede entregar por otras cuestiones. Pero hay un principio que ni siquiera Dios se permite violentar, y es el de la libertad humana, la libertad del hombre. El hombre ha sido creado en libertad y de hecho es el único ser que puede conculcar la ley divina, que puede conculcar leyes, y por eso es el único sujeto amoral. No quiero adentrarme en las causas, pero compartiréis conmigo que cada día nos da más miedo expresarnos con absoluta libertad y mucho más a la hora de hablar de principios éticos, de principios morales o de nuestras íntimas convicciones. Y aquí quiero recordar las palabras del Papa Benedicto XVI en Ratisbona, que montaron un revuelo importante, especialmente con la comunidad musulmana, y que algunos pensaban que era un mensaje solo a los católicos, cuando lo que era un mensaje dirigido a toda la humanidad, y que nos venía a decir que no hay ninguna discrepancia entre fe y razón, porque obrar contra la razón es obrar directamente contra Dios. Frente a esto, la corriente que hoy impera nos dice que debemos separar fe, razón y vida pública, alegando que lo que no es matemático, no es demostrable, no es real ni científico y, por tanto, debe quedar relegado en las profundas simas de nuestras almas o corazones. Y yo me pregunto, si todo es tan matemático, tan científico, tan mecánico, ¿cómo diablos es posible que hoy seamos físicamente capaces de reconstruir un corazón agujereado por una bala y, sin embargo, no seamos capaces de devolver la vida que por ese agujero se escapó? Seguramente porque hay algo que no es material, un sustrato inmaterial, un alma que da vida a la propia materia, que se rige por normas alejadas de la matemática y que nos exige conductas personales y colectivas que, si bien es cierto están pregrabadas en nuestros corazones, necesitan de nuestra libertad, de nuestra cooperación para abrirse camino y convertirse en obras. Y es precisamente en esa libertad donde estriba la verdadera grandeza del hombre y su radical diferencia con el resto de la creación. Los principios son normas, pero solo el hombre es capaz de conculcarlas. Y por eso decimos que un hombre no es más que otro hombre si no es capaz de hacer más que otro hombre. Los mediocres se suelen escudar en su mala fortuna, en que no han tenido suerte, y los grandes son precisamente los que son capaces de someter a ese gran impostora que es la fortuna a base de esfuerzo y audacia. Un esfuerzo y una audacia que desde el punto de vista ético y moral, sinceramente, echo de menos en nuestra sociedad de hoy. Y quiero que conste claro que digo esfuerzo y audacia. Audacia para reconocer esos principios de forma pública y comprometerte con ellos, y esfuerzo para intentar vivir en rectitud con ellos, porque cierto es que ninguno somos capaces de hacerlo. En el corazón de todos los hombres, de uno mismo, de uno solo, es posible que anide desde la más execrable de las acciones a la más excelsa. Y todos seguramente, si nos miramos hacia adentro con algo de responsabilidad y sinceridad, encontraremos cosas de las que arrepentirnos en nuestra vida y cosas de las que nos sentimos muy orgullosos. Y en este punto quiero recordar unas palabras de un tal Adolfo Suárez, bastante conocido. En una de sus conferencias, para mí la más bonita de todas, y que recomiendo vivamente, la pronunció en Zaragoza
en la Academia General Militar frente a los cadetes que se iban a graduar aquel año, y decía: esta ética del esfuerzo, la del hidalgo, que ha practicado en los mejores momentos el pueblo español, debe ser reinstalada en nuestra sociedad. Debe convertirse una vez más en eje de nuestros actos humanos, sociales y políticos. Cierro comillas. Creo que no encuentro mejor preludio para descender de lo que alguno puede pensar que estoy vagando por la aura de los principios y bajar a la realidad para decir que solo abrazados a los principios seremos capaces de despojarnos de nuestros miedos, lícitos también, de nuestros complejos, de nuestros temores, para alzar la voz y defender las cosas que no solo son razonables, sino que además son fundamentales. Porque es precisamente el derrumbe moral, el abandono de los principios, lo que, en aras del pragmatismo, favorece la mediocridad. Y aquí quiero enganchar con eso del honor que dejaba al principio colgando. La renuncia a un valor tan secundario como algunos pueden pensar que es la defensa del propio honor, y a la intimidad, ha hecho un gravísimo daño a nuestra democracia, porque llevamos muchos años aceptando todos la descalificación personal como arma política, incluso como arma social. Y la verdad es que aquí podemos dar cuenta de esto unos cuantos que nos hemos presentado a las elecciones en alguna ocasión y nos han dado más palos que el borrego un arriero, en vez de defender posturas, proyectos, ¿no?, de futuro, ¿no? Se meten con nuestras mujeres, con mi padre menos, pero conmigo bastante más, ¿no? Y esto que, como digo, aparentemente no es fundamental, sí es gravísimo para la democracia, porque al final acaba excluyendo de la participación política a personas válidas que en otro caso estarían dispuestas a entregar parte de su vida al ejercicio de la política para luego volverse otra vez a sus puestos de trabajo, a su oficina, a su empresa, a su negocio, ¿no? Y esto ocurrió durante la transición y posibilitó que hubiera un nivel de políticos francamente alto, ¿no? Esto, como digo, puede acabar haciendo de la mediocridad la norma en la política, y de ahí a la corrupción bien sabemos que el salto es prácticamente inexistente. Esto con respecto a los orígenes morales y éticos. Y ahora voy a saltar a los orígenes políticos y luego voy a ver si soy capaz de llegar a una conclusión final haciendo la mezcla sin aburrir demasiado al respetable. Os he contado que desde el punto de vista ético-moral tengo muy claros cuáles son nuestros orígenes. Pues desde el punto de vista político no os quiero ni contar. Los tengo requete claros. Y no son otros que la transición y la constitución de la Concordia del año 78, en la que quedó fielmente reflejado su espíritu. El punto inicial de todo aquel proceso de la transición yo siempre lo fijo en la necesidad de un pueblo de abrirse a la concordia, a la libertad, al progreso, tras 40 años de dictadura, la división de un país desde el punto de vista político, la superación de las heridas de una guerra civil, incluso de una preguerra francamente complicada. Y la verdad es que hay que reconocer que nunca antes en nuestra historia toda una clase política en su conjunto había entendido mejor la necesidad de sus ciudadanos. Nunca antes en toda nuestra historia un rey había entendido mejor el deseo de su pueblo, que podríamos resumir en elevar a nivel político de normal lo que a nivel de calle era simplemente normal, como decía mi padre. Superar, en definitiva, las dos Españas, pero no las dos Españas siquiera de la guerra, sino las dos Españas de Ortega, la España oficial y la España real. Aquellos hombres fueron capaces, hay que recordarlo, de superar sus particulares intereses sin renunciar a sus ideologías. Dieron por superados los odios del pasado y encararon con una enorme valentía los retos que tenían por delante.
discreparon, porque es verdad, aquello no fue un paseo de rosas, ¿no? Hubo muchas discrepancias, fue muy difícil, pero nunca se rompió ese hilo que les hiciera ser incapaces de encontrar juntos las bases de un sólido Estado social y democrático de derecho bajo la forma de una moderna monarquía parlamentaria. Y con todo esto en la cabeza, comprenderéis que a mí, ¿cómo decirlo sin ofender a nadie?, me suene casi aberrante las constantes referencias de admiración que se hacen hacia la Segunda República y especialmente las que hace el presidente del Gobierno. Y precisamente por ello he tratado, siguiendo el consejo de mi padre y de Julián Marías, de estudiar un poco todo aquel proceso con más detalle, intentando buscar ese punto de razón que siempre tiene o debe tener tu oponente en cualquier disputa a la que te encuentres. Es indispensable el escuchar al adversario, pero sinceramente yo cuanto más estudio la Segunda República, más platos se me quedan los ojos y menos comprendo algunas cosas, ¿no? Y por eso me voy a permitir, igual que he hecho antes con la filosofía del derecho, voy a intentar volver los ojos atrás en la historia. Aquí voy a ser un poquito más ameno, creo, para intentar fijar mi posición. Y si miramos la vista atrás, 3 días después de la autoproclamación de la República, e insisto, autoproclamación porque allí no hubo ninguna elección que lo justificase, el día 17 de abril del 31, Niceto Alcalá Zamora envía, presidente de ese autoproclamado gobierno, envía a la Gaceta, que era el boletín oficial del Estado de entonces, 3 normas que, llenas de palabras como libertad y justicia, enmascaran una norma que se llamó el Estatuto Jurídico, donde sí queda plasmada fielmente la visión absolutista del poder que aquel gobierno tenía y que iba a emplear muy pronto. Y digo muy pronto porque fue el día 10 de mayo, un domingo, cuando se producen los famosos sucesos en la Puerta de Alcalá, en la que muere un ciudadano y es detenido el director y fundador del ABC y es suspendido de su publicación. Y acto seguido, otro periódico que se llamaba El Debate, similar a lo que sería hoy El Mundo, también vuelve a ser secuestrado. Y así se llega hasta el centenar de cabeceras en toda España, todas ellas con el mismo denominador común de falta de garantía jurídica en su suspensión. Estamos hablando de menos de un mes, menos de un mes. El día 11 de mayo, al día siguiente, lunes, se reúne el Consejo de Gobierno. Y ahí están las actas de ese Consejo de Ministros, en las que se impone, y se reúne el Consejo porque hay desórdenes en toda España, hay quemas de conventos, se están produciendo revueltas, hay una situación caótica. Se reúne el Consejo de Ministros y, frente a la tesis de Miguel Maura, hijo de don Antonio Maura y en aquel momento ministro de la Gobernación, lo que sería el Ministerio del Interior hoy en día, que pretende tomar acciones para aplacar esa insurrección, se impone la tesis de alguien que seguramente conoceréis también, que se llama don Manuel Azaña, en aquel momento ministro de la Guerra, con una frase que es para echarse a temblar y que quedó grabada para la historia, que decía: todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Pues bien, horas después, y esto sí que es inédito en la historia española, esa tarde se tiene que reunir otra vez el Consejo de Ministros porque los desórdenes son brutales y resulta que lo que se hace ya esa tarde es declarar el estado de guerra en Madrid. E inmediatamente después se declara también el estado de guerra en Alicante, Málaga, Sevilla, Cádiz,
Murcia, Córdoba y Badajoz. Desde aquel día y hasta el fin de la República, de la Segunda República, que todos conocemos, este periodo se vio preñado de desolación y muerte, de sangre y de enfrentamiento. Curioso remanso de paz y de prosperidad el que nos dicen que se vivió durante aquella época. La verdad es que los libros de historia, si los estudias con un poquito de detenimiento, no dicen eso. Pero yo no quiero hoy centrarme en la violencia que se dio durante la Segunda República, sino en el tema de las libertades, por volver otra vez a lo que estábamos hablando antes. Las libertades, especialmente ahora en el punto de vista jurídico, las libertades que se le niegan a la oposición. Antes os contaba que se había clausurado el periódico El Debate. Bien, en muy poco tiempo, un mes aproximadamente, el Debate se le vuelve a autorizar salir a la calle y saca un editorial que es magistral. Y yo lo voy a leer textualmente. Decía: si el gobierno intentase apartar a la derecha de toda intervención en la preparación del nuevo Estado, estaría cometiendo una política de exterminio político y expulsión de la vida nacional de toda una gran masa de ciudadanos. Excluir de la vida común a clases por entero no es obra de políticos constructivos. Aquel apartamiento crea una situación de discordia intestina, de violencia permanente, y lo violento no es durable. Un régimen no puede vivir sobre una nación escindida en dos facciones. Cierro comillas. Si esto nos lo escriben esta mañana en el ABC, lo podías leer con toda la paz del mundo sin que te extrañase. Insisto en que a mí no me desagrada, o no es el objeto de mi crítica, que alguien se pueda sentir atraído por la República como fórmula de gobierno. Muchas repúblicas hay a lo largo y ancho de este mundo que funcionan perfectamente bien, y no va por ahí mi crítica. Lo que a mí me llama la atención es que alguien se sienta, digámoslo así, atraído o fan de la Segunda República Española. Y mucho más me cuesta trabajo creerlo o ver eso en España después de haber pasado la transición, la ejemplar transición que vivimos los españoles, y a través de la cual nos dotamos de un sistema de libertades y de una organización política acordada por todos y para todos, con muchas discrepancias, ¿no? Pero para los que la vivimos era el punto final a una larga historia de desencuentros presididos por la permanente voluntad de imponerse unos sobre los otros, y supuso también el inicio del mayor periodo de paz, libertad y, sobre todo, a mí me gusta decir, prosperidad compartida entre todos los españoles y en toda la historia. Siempre queda el margen para la batalla política. Todos los partidos tienen, o todos los partidos tenemos un programa de máximos, pero nadie puede imponer esos máximos a los demás. Los sueños, los ideales, como decía antes, son para ser compartidos, discutidos, acordados y entonces llevados a la práctica. Y esa es una de las grandes enseñanzas de nuestra historia constitucional, y es el secreto de la convivencia, ¿no? Que es la mutua renuncia a nuestras exigencias máximas para hacer que nuestra discrepancia sea compatible. Y acababa el debate, el artículo este del Debate, diciendo lo siguiente, que es todavía mejor que lo que hemos leído hace unos segundos. Obra sana y prudente política es encuadrar dentro de la legalidad constituida el mayor número posible de ciudadanos, y tanto más sólido y prestigioso es un régimen cuanto sea en mayor grado el fruto, la expresión de una ley hecha por todos y para todos. Cierro comillas. Difícilmente se puede definir mejor lo que 45 años después
iba a ser la transición política española. Esa que decía Julián Marías que había sido la aportación más importante a la política española. Hay reglas que no se deben violar en política, volviendo al tema de los orígenes. Y hay especialmente una, y es que la norma fundamental de convivencia, en nuestro caso la Constitución de la Concordia, de un país, debe estar consensuada entre todos los grandes políticos. Y aunque a uno la matemática parlamentaria le permita lo contrario, si no hay consenso, no se toca. Eso es una renuncia, pero es lo que permite la alternancia en el gobierno sin que cada cambio de gobierno suponga un trauma nacional. Es una limitación, pero a cambio se obtienen largos periodos de paz y prosperidad como el que vivimos viviendo desde el año 78. Y precisamente por eso, y en nombre de quien ya no puedo hacerlo, me encuentro absolutamente legitimado para pedirle a nuestro gobierno que asuma las tareas de gobierno precisamente con la misma generosidad, desprendimiento y alturas de miras con las que se gobernó en aquellos años. Nadie sabe mejor que yo, permítanme la expresión, lo muchísimo que estoy pidiendo, porque recuerdo vivamente la falta de colaboración de la oposición, las peleas intestinas dentro del partido, los insultos, la descalificación, la incomprensión generalizada. Pero yo prefiero quedarme de aquella época con el recuerdo del inmenso caudal de frutos que todo aquel esfuerzo supuso y que, como digo, todavía hoy seguimos disfrutando. No se puede seguir con la exclusión de la oposición en los grandes asuntos de Estado, ni con el intento de fragmentar la sociedad en dos bandos otra vez. Y si la ciudadanía de hace 40 años elevaba a su clase política ese deseo de libertad y progreso, no me equivoco si digo que hoy la sociedad está pidiendo a gritos unidad en varias cuestiones. Y una de las cosas que está pidiendo a gritos es la concordia. Yo hace muy poco tiempo he anunciado en la convención de nuestro partido que ya tengo preparada, redactada, una ley de concordia que venga a superar y a derogar la ley de memoria histórica. La presentaremos el presidente Casado y yo en breve ante nuestro grupo parlamentario y lo haremos para que sea discutida. No pretendemos, si la queremos llamar ley de concordia, no podemos imponerla, pero sí queremos discutirla y alcanzar un acuerdo sobre todas las barbaridades que estamos viendo con la ley de memoria histórica, con el saqueo, por decirlo de alguna forma, de los vestigios de la guerra civil, que me da igual que sean de un lado que del otro, deben ser restos históricos que deben ser conservados para recordar hechos que desgraciadamente sí se vivieron en este país y que se superen y se ayude a aquel que se pudiera sentir víctima antes o después de la guerra de aquella barbaridad, ¿no? Y en la exposición de motivos hago referencia a muchas palabras y escritos de gente que alguno desde el partido me dice, pero estás loco, ¿cómo se te ocurre mencionar a Azaña y ponerle? Digo, porque si yo tengo que hablar a los del Frente Popular de hoy, qué mejor que contarles lo que decía el jefe del Frente Popular de ayer, de aquellos que nos llaman al odio hoy, contraponerles las palabras de los que vivieron el odio ayer. Azaña fue grande cuando rectificó. Azaña dijo eso de la vida de un republicano vale más que todos los conventos de Madrid. Entonces era ministro de la Guerra, año 31. En el año 38, 7 años después, fracasado ya en evitar la guerra, fracasado en evitar las salvajadas que cometió el Frente Popular en miles de kilómetros de cunetas a lo largo de España, fracasado en su intento de convivencia, llegó a decir en julio del 38, y fue su último discurso como presidente de la República,
y lo que voy a mencionar de memoria, me puedo equivocar en algún pequeño matiz, pero es así, nos deja una cita que es un lamento de incapacidad desde el punto de vista político, pero también es un consejo y un deseo y una belleza extraordinaria para las generaciones futuras. Y para mí, para la generación de hoy, que desde la izquierda, que no ha vivido jamás el odio, nos está llamando al odio de una manera absolutamente irresponsable. Decía Azaña, cuando la antorcha pase a otras manos, a otras generaciones, a otros hombres, que sientan la sangre iracunda y otra vez se despierte el genio español, sediento de odio y de destrucción, que escuchen a los muertos. Aquellos que han caído por un ideal y que hoy, enterrados en la tierra materna, ya no tienen rencor, ya no tienen odio, y nos mandan el mensaje de la patria eterna que le dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. No encuentro mejores palabras para decirles a los comunistas, a los independentistas, a los bilduetarras, a los que nos llaman al odio y a la destrucción de España, que no se puede jugar con el odio, porque se paga carísimo. En España hemos sido capaces de superar ese odio y debemos luchar con toda nuestra alma contra ese odio, porque es lo único que no se puede permitir en política. Creo que además nos está pidiendo la nación un pacto por la justicia, unidad en torno a una justicia politizada, una justicia desprestigiada en algunos casos, pero que sinceramente yo, que la conozco desde el punto de vista profesional por dentro muy a fondo, creo que es una justicia extraordinaria, que lo que necesita son muchísimos más medios, tanto humanos como materiales, para ejercer su labor de forma independiente, y un consejo de verdad independiente que les ayude a gobernarse. Nos exige también, y a mí esto me hierve la sangre, un sistema de educación común para toda España, que con independencia de quién ejerza la competencia, sí se fije una educación seria, donde la historia, la lengua, la geografía se haga de forma común y rigurosa, sin visiones partidistas y con estricto rigor científico, y que además prepare a nuestros jóvenes para lo que de verdad les va a exigir el futuro, y que además incluya la libertad de los padres para la libertad de los padres para elegir la educación que quieren. Y no quiero alargarme demasiado, no quiero aburrir demasiado, porque quiero terminar, después de tanta gravedad y de las cosas tan serias que he dicho, de las caras tan convulsas que veo en algún caso, quiero acabar de una manera mejor. Hemos hablado de principios, de ética, política, de maravillas y desastres que nos han ocurrido a los españoles y que han dicho nuestros políticos, pero hay una sola cosa que es lo verdaderamente importante en el caso de un pueblo y mucho más importante en el caso de un político. Lo único que no es negociable, lo único que debemos derrochar, que es la ilusión. Y no me he vuelto loco, no. La ilusión. La ilusión entendida como lo hacía Julián Marías. La ilusión entendida como la esperanza cuyo cumplimiento nos es especialmente agradable. La ilusión entendida como ese motor que nos permite superar las dificultades. O, para mí, la definición más bonita desde el punto de vista político, porque esa es la esencia de un político, la capacidad de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar. Yo hoy traicionaría mi propia esencia si no intentara acabar ilusionándoos
a cada uno desde vuestras creencias, desde vuestras opiniones, desde cualquier inquietud o sensibilidad que podáis tener, pero participar. España la construimos cada día todos, y lo primero que debemos hacer es no permitir que ese país se construya al margen nuestro. Hay que colaborar. Y por eso, frente al derrotismo de algunos o la inoperancia a la que nos invitan otros por decir que es imposible, yo reclamo poner todo nuestro esfuerzo y nuestra audacia, esa que reclamaba Adolfo Suárez, otra vez para reconstruir la concordia que fuimos capaces de instaurar hace 40 años. Mi padre, en 1976, el 9 de junio, muy pocos días antes de ser nombrado presidente del Gobierno, defendía ante las Cortes franquistas la ley de asociaciones políticas, lo que sería hoy la ley de partidos, y lo hacía con unas palabras de Machado, y decía: está el ayer alerto al mañana, mañana al infinito, hombres de España, ni el pasado muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. Serían unas bellísimas palabras para terminar esta conferencia, pero me niego a hacerlo con unas palabras de Machado, por muy bonitas que fueran. Quiero hacerlo con unas palabras de mi padre, que escribió, dejó por escrito, con ocasión del 25º aniversario de la coronación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, y que fue el último escrito que hizo en plenas facultades, con lo cual de alguna manera es también su testamento político. Y me voy a permitir leerlo de forma literal. Decía: el Estado social y democrático de derecho es una creación de la razón y una construcción de la voluntad que entre todos, día a día, hay que arraigar y perfeccionar. Es el único camino para llegar a la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad. Y también para conseguir que los sentimientos y los intereses legítimos de todos los sectores del pueblo alcancen plena y armoniosa satisfacción. Ese camino es el que los españoles hemos iniciado en la transición. Ese camino y el impulso de la libertad y justicia que nos hizo andar es el que podemos mostrar hoy a quienes puedan encontrarse en una situación parecida a la que nosotros teníamos hace 25 años. Porque de ese camino y de ese impulso, con todos los errores propios de toda obra política y humana, podemos sentirnos, con toda humildad, profundamente orgullosos. Muchísimas gracias. Creo que el escuchar periódicamente una conferencia como la que nos ha brindado Adolfo Suárez y Llana, creo que sería de obligado cumplimiento, ¿no? Porque en una sociedad en la que actualmente están por lo menos algo distraídos los valores fundamentales por lo que una sociedad en general debe basarse para un correcto desarrollo, como es la ética, la moral, los principios y valores basados en el humanismo cristiano, pues es conveniente refrescarlo muy de vez en cuando. Yo creo que la profundidad y el calado de todas sus palabras que han dicho, además con un pozo histórico importantísimo para nuestro país, seguro que nos puede servir de acicate para intentar generar esperanza e ilusión para las próximas generaciones. Sí, porque
Adolfo Suárez padre y José Luis García Palacios padre tuvieron una intensa y fructífera relación y amistad incluso, ¿no? Posteriormente la hemos podido proseguir entre Adolfo Suárez y Llana y mi familia, ¿no? Y hombre, en aquellos tiempos, cuando mi padre recibió la llamada de Adolfo Suárez para que engrosara las listas de la Unión de Centro Democrático en aquella primera legislatura de nuestra democracia actual, pues para mi padre fue un reto absoluto. Él no aparcó sus obligaciones profesionales, las mantuvo, pero sí supo delimitar sus actuaciones políticas con su actividad empresarial, de forma que nunca hubo una interferencia entre una cosa y otra. Pero el afecto, la lealtad y la fidelidad de mi padre hacia Adolfo Suárez, hacia el presidente del gobierno, fue algo tremendamente patente. Mi padre ocupó la presidencia de varias comisiones interministeriales, por ejemplo la que dio lugar al Parque Nacional de Doñana, la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, y creo que fue un gran colaborador y desde luego un entusiasta admirador de la figura de Adolfo Suárez.